Lección 30. Delitos contra la administración pública. 1. Prevaricación de funcionarios públicos y otros. Comportamientos injustos. 1. Prevaricación. El art. 404 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Pena: inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. Injusticia: la resolución ha de ser dolosa, que se aprecie con facilidad que está mal dictada y sea palmariamente contraria a derecho, clara y manifiestamente injusta. La resolución debe ser en asunto administrativo. Solo es punible la conducta dolosa, con dolo directo. La consumación tiene lugar con el acto material de perfeccionarse la resolución. Es posible la tentativa. Las personas que participen en el delito no siendo autoridad o funcionario público responderán como inductores, cooperadores necesarios o cómplices, pues estamos ante un delito especial. 2. Nombramientos ilegales. El art. 405 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello. Pena: multa de 3 a 8 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Si se actúa por error, la conducta sería impune, igual que si lo hace sin tener competencia para ello. Solo es punible la comisión dolosa. La consumación se produce con el acto de proponer, nombrar o dar posesión para el ejercicio de un determinado cargo público sin la concurrencia de los requisitos que exige la ley. Es posible la tentativa. 3. Aceptación del nombramiento ilegal. El art. 406 CP castiga a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión del artículo anterior. Pena: multa de 3 a 8 meses. Para la consumación del delito, el sujeto debe conocer que no reúne los requisitos para ser propuesto, nombrado o tomar posesión. 2. Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos. 1. Abandono de destino. A. No impedir o no perseguir delitos de los títulos 21 al 24 CP. El artículo 407.1 CP castiga a la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir a los delitos comprendidos entre los títulos 21 y XIV CP. Pena: prisión de 1 a 4 años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 10 años. Sujeto activo: una autoridad o funcionario público. Sujeto pasivo: el Estado, al que corresponde la persecución de los delincuentes. Solo cabe la conducta dolosa. Es posible el dolo eventual cuando el sujeto abandona el destino ante la posibilidad de que tenga que impedir o perseguir un delito. La consumación tiene lugar el instante del abandono de destino con la indicada finalidad. No es necesario que se produzca ningún resultado, pues estamos ante un delito de mera actividad. Cabe la tentativa. B. Abandono para no impedir o perseguir cualquier otro delito. El abandono de destino debe ser para no impedir o perseguir cualquier otro delito que no sean los comprendidos en los títulos 21 a XIV. Pena: inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. C. Abandono de destino para no ejecutar penas. Tiene lugar cuando el abandono tenga por objeto no ejecutar las penas impuestas por la autoridad judicial competente. Pena: inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. 2. Omisión del deber de perseguir delitos. El art. 408 CP castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia. Pena: inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Estamos ante un delito de omisión y no requiere resultado posterior. 3. Abandono colectivo de un servicio público. El artículo 409.1 CP castiga a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal del servicio público. Pena:
multa de 8 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. La consumación del delito se produce con las referidas actividades, sin que sea necesario que se consiga el propósito del abandono colectivo. El artículo 409.2 CP castiga a las autoridades o funcionarios públicos que tomaran parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de este o de la comunidad. Pena: multa de 8 a 12 meses. 3. Desobediencia y denegación de auxilio. 1. Desobediencia. El artículo 410.1 CP castiga a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales. Pena: multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. Solo es posible la conducta dolosa. Podría apreciarse la causa de justificación de estado de necesidad si se reciben dos órdenes contradictorias y el sujeto no sabe por cuál decidirse. 2. Incumplimiento de mandatos ilegales. No incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios que no cumplan un mandato que constituya una infracción manifiesta de un precepto de la ley. 3. Desobediencia reiterada de una orden. El art. 411 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido la ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedeciera después de que aquellos hubiesen desaprobado la suspensión. Pena: multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Es lo que se conoce por la teoría de la remonstratio. El inferior puede pedir a su superior aclaraciones cuando entiende que el cumplimiento de la misma puede crear problemas. El delito se perfecciona cuando el funcionario insiste en no dar cumplimiento a lo que se le ordena. 4. Denegación de auxilio. A. Negativa a requerimiento de autoridad competente. El artículo 412.1 CP castiga al funcionario público que, requerido por la autoridad competente, no prestare el auxilio debido a la administración de justicia u otro servicio público. Pena: multa de 3 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. B. Requerimiento a responsable de fuerza pública de agente de la autoridad. El artículo 412.2 CP castiga cuando el requerido fuese autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad y no prestase el auxilio debido. Pena: multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 2 a 3 años. C. Negativa a prestar auxilio a requerimiento de un particular. El artículo 412.3 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo. Pena: multa de 18 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Supuestos atenuados. Existirá una atenuación de la pena para los siguientes supuestos. A. Cuando se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas. Pena: multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público de 1 a 3 años. B. Para el supuesto de que el requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal. Pena: multa de 3 a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. La consumación se produce cuando el sujeto se niega a prestar el auxilio que le es requerido por la autoridad o por los particulares. No es necesario que se produzca ningún resultado. 4. Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. 1. Infidelidad en la custodia de documento público. El art. 413 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo. Pena: prisión de 1 a 4 años, multa de 7 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Bien jurídico protegido: el buen funcionamiento de la administración pública.
Sujeto activo: las autoridades o funcionarios públicos a quienes les esté confiada la custodia de los documentos por razón del cargo que ostentan. Solo es punible la conducta dolosa. La consumación tiene lugar: a. En la sustracción, cuando éste queda en poder del sujeto activo del delito fuera del lugar donde debe permanecer. b. En la destrucción, cuando ésta es total y hace inservible el documento. c. En la ocultación, cuando se cambia de lugar para que no surta efectos. Es posible un concurso de delitos cuando la actuación con respecto al documento es para cometer posteriormente una estafa. 2. Destrucción o inutilización de los medios de protección al acceso de documentos secretos. a. Cometido por autoridad o funcionario público. El artículo 414.1 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, por razón de su cargo, tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso y que, a sabiendas, destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización. Pena: prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. La consumación se produce con la rotura, destrucción o inutilización de los mecanismos. Cabe la tentativa. b. Cometido por particulares. El artículo 414.2 CP castiga al particular que destruya o inutilice los medios del apartado interior. Pena: multa de 6 a 18 meses. 3. Acceso a documentos secretos. El art. 415 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y sin la debida autorización, acceda o permitirá acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo. Pena: multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Sujeto activo: autoridad o funcionario público que tenga el deber de custodia por razón de su cargo. Sujeto pasivo: la administración pública, en cuanto afecta a su normal funcionamiento. La consumación se produce cuando la autoridad o funcionario público accede a los documentos secretos o consiente que otro lo haga. 4. Infidelidad en la custodia de documentos cometidos por particulares encargados accidentalmente. El art. 416 CP castiga a los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos, por comisión del gobierno o de las autoridades o funcionarios públicos, a quienes hayan sido confiados por razón de su cargo, que incurran en las conductas anteriores. Pena: prisión o multa inmediatamente inferiores a las anteriores. Sujeto activo: un particular. 5. Revelación de secretos o informaciones. Se castiga en el artículo 417.1 CP a la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados. Pena: multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Se da un supuesto agravado cuando la relación produjera grave daño para la causa pública o para tercero. Pena: prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años. La pena se agrava en los supuestos de revelación de secretos de un particular. Pena: prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. 6. Utilización de secretos por particulares. El art. 418 CP castiga al particular que aprovechare, para sí o para un tercero, el secreto o la información privilegiada que obtuviera de un funcionario público o autoridad. Pena: multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante el periodo de 1 a 3 años. Para la consumación del delito se exige un resultado, que se refleja en el aprovechamiento para sí o para terceros del secreto o la información. Supuesto agravado. El particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto a la información privilegiada obtenido de un funcionario público o autoridad y resultara grave daño para la causa pública o para terceros, podrá ser condenado a prisión de 1 a 6 años y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante el periodo de 6 a 10 años.
5. Cohecho. 1. Cohecho cometido por autoridad o funcionario público para realizar actos contrarios a los deberes de su cargo, no realizarlos o retrasarlos indebidamente. El art. 419 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. Pena: prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 12 años. Sujeto activo: autoridad o funcionario público. La conducta puede ser por acción o por omisión. Solo es punible la conducta dolosa, por dolo directo. La consumación se produce en el momento de solicitar o recibir la dádiva, favor o retribución. No es necesario que se produzca ningún resultado. Es posible la tentativa. Cabe concurso con otros delitos sin que pueda aplicarse la agravante de precio, recompensa o promesa, ya que éstas forman parte del tipo. 2. Cohecho para la ejecución de un acto propio del cargo. El art. 420 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio de un tercero, recibiere o solicitare dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo. Pena: prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 5 a 9 años. 3. Cohecho posterior a las conductas descritas en los arts. 419 y 420. Las penas señaladas se impondrán también cuando la dádiva, favor o retribución se recibiere o solicitare como recompensa por la conducta descrita. Aquí se recibe o solicita una recompensa con posterioridad a la conducta llevada a cabo por la autoridad o funcionario público. 4. Cohecho por admisión de dádiva o regalo en consideración al cargo o función. El art. 422 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, en provecho propio de un tercero, admitiera dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función. Pena: prisión de 6 meses a 1 año y suspensión de empleo y cargo público de 1 a 3 años. La consumación del delito tiene lugar en el momento de admitir dádiva o regalo, que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función. 5. Cohecho cometido por personas equiparadas a autoridades o funcionarios. Lo dispuesto anteriormente será igualmente aplicable a los jurados, árbitros, mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública. 6. Cohecho cometido por particulares. A. Ofrecimiento o entrega por particular de dádiva o retribución a autoridad o funcionario público. El artículo 424.1 CP castiga al particular que ofreciese o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad o funcionario público para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo en un acto propio de su cargo con las mismas penas de prisión y multa que a la autoridad o funcionario corrompido. Sujeto activo: cualquier particular. Para la consumación no es necesario que la autoridad o funcionario público acepte la dádiva o retribución que ofrece el particular, ya que el delito se perfecciona con el simple ofrecimiento. Es posible la tentativa. B. Entrega por particular de dádiva o retribución solicitada por la autoridad. Cuando el particular entregase la dádiva o retribución atendiendo la solicitud de la autoridad o funcionario público, se le impondrán las mismas penas de prisión y multa que a ellos les correspondan. Para la consumación es necesario que la dádiva solicitada sea entregada por el particular. C. Cohecho relacionado con procedimientos de contratación, subvenciones o subastas. El artículo 424.3 CP castiga los supuestos en que la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario tuviere relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas convocados por las administraciones o entes públicos. Pena: al particular, la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas,
para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social por un tiempo de 5 a 10 años. 7. Supuesto atenuado. Cuando el soborno mediara en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se haya ligado por análoga relación de afectividad, o de algún ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza, por adopción o afines, se le impondrá la pena de prisión de 6 meses a 1 año. 8. Excusa absolutoria. Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva, denunciar el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación, antes de la apertura del procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de 2 meses desde la fecha de los hechos. 9. Cohecho cometido por personas específicas de la Unión Europea o países extranjeros. Lo dispuesto en los artículos anteriores será también aplicable cuando los hechos sean imputados o afecten a cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo en un país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero. B. Cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión Europea o cualquier otro país extranjero. C. Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización internacional pública responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando una persona jurídica sea responsable de los delitos, se impondrán las penas de multa en función de las penas previstas de prisión para la persona física. 6. Tráfico de influencias. 1. De funcionario público o autoridad. El art. 428 CP castiga al funcionario público o autoridad que influyera en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de su relación personal o jerárquica con éste, para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero. Pena: prisión de 6 meses a 2 años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 5 a 9 años. Bien jurídico protegido: el buen funcionamiento de la administración pública. Sujeto activo: autoridades y funcionarios públicos. Estamos ante un delito de peligro. Solo caben las conductas dolosas. El tipo agravado establece que, si se obtuviese el beneficio perseguido, las penas se impondrán en su mitad superior. 2. De particular. El art. 429 CP castiga al particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí o para un tercero. Pena: prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido o obtenido y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social por tiempo de 6 a 10 años. Sujeto activo: cualquier persona. El particular ejecuta los hechos prevaliéndose de una situación derivada de su relación personal con el funcionario público o autoridad o con otro, por lo que también es posible aquí la autoría en cadena, si son 2 o más los que participan sucesivamente. El tipo agravado se contempla si tuviese el beneficio perseguido, imponiéndose la pena en su mitad superior. 3. Ofrecimiento de uso de influencias. El artículo 430.1 CP castiga a los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas anteriormente, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptar ofrecimiento o promesa. Pena: prisión de 6 meses a 1 año. Si el delito es cometido por autoridad o funcionario público, se impondrá la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 1 a 4 años. Bien jurídico protegido: el buen funcionamiento de la administración pública. Para la consumación del delito es suficiente la oferta. Responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando una persona jurídica sea responsable de estos delitos, se le impondrá la pena de multa de 6 meses a 2 años. 7. Malversación. 1. Malversación de patrimonio público. A. Modalidad de administración desleal sobre el patrimonio público.
El artículo 432.1 CP castiga a la autoridad o funcionario público que cometiese el delito de administración desleal sobre el patrimonio público. Pena: prisión de 2 a 6 años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 6 a 10 años. Bien jurídico protegido: el patrimonio público del Estado, las CCA y los entes locales. Sujeto activo: autoridad o funcionario público. B. Modalidad de apropiación indebida de patrimonio público. El artículo 432.2 CP castiga a la autoridad o funcionario público que cometiese el delito de apropiación indebida sobre el patrimonio público. Pena: prisión de 2 a 6 años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 6 a 10 años. Supuestos agravados. Se impondrán las penas de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años si concurren alguna de las siguientes circunstancias. A. Si hubiese causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público. B. El valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediera de 50.000 euros. Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediera de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la superior en grado. Supuesto atenuado. Serán castigados con la pena de prisión de 1 a 2 años y multa de 3 meses y 1 día a 12 meses cuando el perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros. 2. Falsificación de contabilidad o documentos para causar perjuicio económico a entidad pública o facilitar información mendaz. A. Malversación para causar un perjuicio económico. El art. 433 bis. 1. CP castiga a la autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsease su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos. Pena: inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 10 años y multa de 12 a 24 meses. B. Malversación por facilitar información mendaz a terceros. El artículo 433 bis. 2. CP castiga a la autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma. Pena: inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 10 años y multa de 12 a 24 meses. C. Supuesto agravado. Si se llega a causar el perjuicio económico a la entidad, se impondrá la pena de prisión de 1 a 4 años, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 10 años y multa de 12 a 24 meses. 3. Reparación o colaborar con la justicia. En el supuesto en que el culpable de cualquiera de los hechos anteriores hubiese reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público o hubiese colaborado activamente con las autoridades, los jueces y tribunales impondrá al responsable de este delito la pena inferior en 1 o 2 grados. 4. Malversación impropia. Se aplican los delitos de malversación anteriores a supuestos en los que el autor no es autoridad ni funcionario público. Se extienden a: primero, los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las administraciones públicas. Segundo, a los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos. Tercera, a los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública. Cuarto, a los administradores concursales. 8. Fraudes y exacciones ilegales. 1. Fraudes. A. Fraudes cometidos por autoridades o funcionarios públicos. El artículo 436.1 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en la contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados para defraudar a cualquier ente público. Pena: prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 6 a 10 años. Bien jurídico protegido: el patrimonio estatal, autonómico, foral y local, por otro lado, el buen funcionamiento de la administración pública. Sujeto activo:
Autoridades y funcionarios públicos. Sujeto pasivo, el Estado, las CCA y los entes locales. Solo es posible la conducta dolosa, por dolo directo. La consumación del delito se produce en el instante en que la autoridad o funcionario público se inmiscuye en cualquier operación indicada. No se requiere la producción de ningún resultado. B. Fraudes cometidos por los particulares. El artículo 436.2 CP castiga al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público. Pena: prisión de 2 a 6 años, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social por un tiempo de 2 a 7 años. 2. Exacciones ilegales. El art. 437 CP castiga a la autoridad o funcionario público que exigiera derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidas o en cuantía mayor a la legalmente señalada. Pena: multa de 6 a 24 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 4 años. Sujeto activo: las autoridades o funcionarios públicos. Sujeto pasivo: los particulares. La acción puede llevarse a cabo directamente por la autoridad o funcionario o a través de terceros. La consumación se produce por el mero hecho de exigir. 3. Estafa o fraude de prestaciones a la seguridad social. El art. 438 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiera algún delito de estafa o de fraude de prestaciones del sistema de seguridad social. Pena: las que correspondan a estos, en su mitad superior, pudiendo llegar hasta la superior en grado, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 3 a 9 años.